Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hoy tenemos con nosotros a Pere Grimal. Pere, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabes que, bueno, que personalmente te tengo un gran cariño y te agradezco mucho que estés hoy con nosotros. Gracias a vosotros, Andrea, por confiar en mí. Bueno, Pere Grimal es psicólogo general sanitario y especialista en investigación y tratamiento de patologías asociadas a las drogodependencias. Actualmente trabaja como psicólogo en los centros de día de la Fundación AEPA, Fundación para el Análisis, Estudio y Prevención de las Adicciones, en Clínica Allán de Adicciones en Valencia y en la Clínica Axis en Benissa, atendiendo a niños, adolescentes, adultos y familia. Pere, hoy vamos a hablar contigo un poco de la depresión, bueno, pues qué es la depresión, cómo se trabaja. Y bueno, antes de empezar, repetirte que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y que me parece un tema muy, muy, muy interesante y que creo que nos va a ayudar porque estas entrevistas, no sé si sabes que las ven psicólogos que están en formación y que van a hacer nuestro curso de depresión y dentro del curso aparecerá tu entrevista. Entonces, creo que va a ser muy enriquecedora. Pere, si te parece, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles crees que son las actitudes que debe tener un terapeuta a la hora de abordar una depresión? Claro, ahí en el tema de las actitudes yo creo que es súper importante que, bueno, la empatía, ¿no? Por supuesto, tiene que, más que solo en la depresión, para cualquier trastorno, cualquier profesional de la salud mental, pues en este caso, pues los terapeutas, los psicólogos, pues es importante que desarrollen este estilo comunicativo, ¿no? La empatía, la escucha activa, ¿no? Pero más allá de lo que sería, pues lo que todos conocemos, ¿no? En el mundo de la psicología, por las actitudes básicas. Yo creo que es importante también que destaquemos actitudes como, por ejemplo, el trabajo en equipo, no fomentar ese espíritu de trabajo en equipo con el paciente, porque al final, bueno, el paciente cuando está en un cuadro depresivo sabemos que ve la realidad bastante distorsionada, ¿no? Lo que le crea ese sufrimiento. Entonces, uno de los síntomas es que se percibe a él solo, ¿no? Con esa desesperanza. Entonces, el trabajar bien esta cualidad para hacerle ver que no está solo, ¿no? Y que le estamos acompañando y apoyando, pues es súper importante, ¿no? Otras actitudes que creo que es importante también que desarrollen los psicólogos también son las actitudes, por ejemplo, relacionadas con la entrevista motivacional, ¿no? Por ejemplo, pues hacer resúmenes, ¿no? Para que el paciente pues se sienta comprendido. Y después, sobre todo, también el ir buscando pues, pequeños avances, ¿no? Destacar cualquier cosa positiva que haya en el transcurso de una sesión, que el paciente pues igual haya cumplido un pequeñito logro, cualquier cosa que sea, por pequeñita que sea y sea reforzante, pues eso hay que estar muy pendiente para poderlo reforzar al paciente porque es de donde vamos a poder tirar para después, posteriormente, intentar ayudarle a arrancar, ¿no? Pero sin duda me quedaría, pues bueno, con la empatía, con el trabajo en equipo, con los resúmenes y sobre todo con el intentar buscar aquellas cosas, por pequeñas que sean, positivas y que el paciente pues se coja a ellas como modo para arrancar, ¿no? Claro, porque tenemos que tener en cuenta que un paciente con depresión, cada Ujú. cosa que le toca hacer le cuesta un mundo. A lo mejor Claro. levantarse de la cama es un mundo, ir a ducharse es un mundo, y salir de casa es un Ujú. mundo. Entonces, por si lo que tú dices, cuando van haciendo pequeños pasitos, como pues, Ujú. consigue levantarse de la cama y ducharse, por ejemplo, que para otra persona es muy sencillo, a lo mejor para él ese reforzamiento positivo hace, como Ujú. sabemos, que la conducta tiende a repetirse, ¿no? Claro, Entonces, sí. eso es muy importante. Y también el pensar, el fomentar la curiosidad, ¿no? Hacerle mucho preguntas que susciten por esa curiosidad y esa reflexión para provocar también pues, esas disonancias cognitivas, ¿no? Que pueden ayudar al paciente a replantearse cosas sobre cómo está enfocando en ese momento su vida o el estado en que, por desgracia, se encuentra. Ujú. Pere, ¿qué aspectos tienes en cuenta a la hora de evaluar la depresión? En Bueno, qué te fijas? yo creo que hay, la depresión hay unos puntos claves, ¿no? Que es súper importante que los psicólogos valoremos cuando nos llega un paciente a nuestra consulta, ¿no? Sobre todo, en primer lugar, si hay un riesgo de suicidio elevado o moderado o leve, ¿no? Esto por un lado para saber en qué momento pues, y en qué situación se encuentra el paciente. Además de esto, de este riesgo, yo muchas veces también los pacientes con depresión, en algunas ocasiones, llevan una itinerancia muy grande de recursos, de profesionales, ¿no? Entonces, para mí es muy importante preguntarles si han estado ya
con otros psicólogos, con otros profesionales de salud mental, sobre todo con el fin de ver qué tratamientos han hecho, qué técnicas han utilizado y pensar por qué no han funcionado o por qué es lo que ha pasado un poco ahí para que a través de esos pues, recursos la cosa no haya funcionado. Más que nada porque sabemos que la depresión muchas veces es crónica y otras veces tiene súper buen pronóstico y conseguimos remitirla, pero sí que es verdad que muchos pacientes han estado con muchos profesionales, han probado muchas técnicas y para no repetir los mismos errores. También creo que es importante el evaluar pues, con pruebas, por ejemplo, más estandarizadas, como por ejemplo el BDI, ¿no? de Beck, para ver en qué estado actual se encuentra el paciente respecto a la sintomatología pues, más depresiva, y también valorar la ansiedad con el STAI, por ejemplo, que nos va a dar pistas sobre si la ansiedad que tiene ahora es porque ya realmente pues, es reactiva a la situación en que se encuentra en este momento o si realmente ya es características de personalidad, es más su rasgo de personalidad, ¿no? Esa tendencia que pueda tener cualquier persona a padecer esa ansiedad que muchas veces está presente en el cuadro de la depresión. Y Pere, cuando un paciente, a pesar de querer mejorar y de encontrarse bien, no lo consigue porque su malestar, digamos, le impide realizar pues esas actividades que le solemos mandar, ¿no? En terapia para que mejore, ¿qué haces en ese caso? Yo creo que ahí es importante muchas veces, siempre digo que los profesionales tenemos que tener muchas herramientas, ¿no? Sabemos que la terapia cognitivo-conductual funciona muy bien, es la que más validez científica tiene, ¿no? Pero después podemos apoyarnos en técnicas de terapias de tercera generación, por ejemplo, como las de aceptación y compromiso, que trabajan con los valores, con el mindfulness, técnicas que realmente también están desarrollando muy buena evidencia científica para apoyarnos a estas pautas que solemos utilizar también muchos de los psicólogos, que serían pues más eso, actividades agradables, ¿no? Que todo eso funciona, pero sí que es verdad que muchas veces necesitamos que la persona pues trabajar un poco los valores con ella para que se pueda, digamos, distanciar, ¿no? de esa sintomatología que muchas veces es la que nubla un poco la visión y no le permite al paciente avanzar. Y yo creo que es fundamental el tener un amplio abanico de herramientas, porque sí que es verdad que muchas veces cuando estamos evaluando, yo lo veo mucho en consulta, muchos pacientes, cuando tú estás evaluando, por ejemplo, con una entrevista semiestructurada o incluso abierta, preguntando, sí que vemos que muchos pacientes se sienten culpables por comportamientos o conductas y al final les tenemos que explicar que eso al final son síntomas, no es como la fiebre que tiene una persona cuando tiene una infección o un dolor de pierna cuando se ha roto una pierna, ¿no? Simplemente, realmente lo que tenemos que intentar es que la persona pues, se separe un poco de esa patologización, por decirlo de alguna forma. Y ahí pues el trabajo en los valores personales suele ayudar muy bien para mover, digamos, a la persona a ponerse en marcha, porque sí que es verdad que la depresión, pues al final uno de los síntomas más característicos es esa desesperanza, ¿no? Que la persona lo ve todo negro y que realmente, aunque ella lo intenta, porque vemos que realmente en consulta el paciente lo intenta, muchas veces si no profundizamos un poco más con la persona, pues le va a costar un poquito más. Sí, bueno, resumiendo, ¿no? Tener un abanico amplio de técnicas y herramientas para que si unas no funcionan con esta persona en concreto, a lo mejor otras que le podamos ofrecer le motiven más o le cueste un poco menos hacerlas. Sí, yo creo que ahí también hay una parte que muchas veces los psicólogos, ¿no? Intentamos tener herramientas para todo, ¿no? Y por supuesto que tenemos que tenerlas porque, bueno, pues la profesión lo exige, ¿no? Pero sí que creo que también tenemos que tener en cuenta que muchas veces para que una conducta se mantenga en el tiempo, siempre hay algo que la refuerza, ¿no? Y esto muchas veces se nos pasa por alto. Sabemos que muchas veces los pacientes, a pesar de no poder, de estar pasándolo mal y no poder materializar digamos, ese cambio o ese pequeñito objetivo que vamos a marcarle, es porque hay algo que está reforzando la conducta de estar, digamos, no inactivo, pero sí quizá un poco más
pasivo, por decirlo de alguna forma. El malestar paraliza muchísimo, sabemos que, pues bueno, la depresión, pues todos sabemos, ¿no? Lo que conlleva, pero sí que es verdad que muchas veces hay beneficios secundarios, por decirlo de alguna forma, que hacen que esa persona no arranque. Eso no significa que la persona no le está pasando mal, porque realmente igual la persona está sufriendo muchísimo. Pero hasta que la persona y el psicólogo no se dan cuenta de que qué es lo que realmente está también manteniendo esa conducta de estancamiento, pues va a dificultar un poco más el ponerse en marcha. O sea, que sería un poco aplicar las técnicas, pero teniendo en cuenta también si hay algo que está reforzando esa actitud, ¿no? Y Pere, en cuanto al tratamiento, en tu caso, ¿cómo lo organizas? ¿Cómo lo planteas el tratamiento para la depresión? Yo personalmente siempre me gusta tener unos puntos muy claros porque creo que es importante que la persona, pues primero que nada, entienda que una depresión es un problema de salud mental, ¿no? Y esto es lo más parecido a, por ejemplo, si lo comparamos, podemos compararlo con cualquier enfermedad física, ¿no? Pues si quieres, pues como una rotura de una fractura de pierna, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque realmente muchos de los pacientes cuando llegan a consulta con depresión se sienten muy culpables por tener esa depresión. Todos hemos tenido casos de si es que lo tengo todo, tengo una familia que me quiere, tengo trabajo, ¿y por qué me encuentro así? No sé qué me pasa, que no me encuentro así. Y al final yo creo que es importante que también humanicemos, ¿no? Que al final la salud mental está a la misma altura que la salud física. Es decir, si no me siento culpable porque salgo a comprar y me doy un resbalón y me rompo la pierna en un bordillo, tampoco debería sentirme culpable por estar pasando una mala racha, en este caso, pues por ejemplo, como una depresión. Y yo creo que ahí es un buen punto para que, en este caso, pues los psicólogos seamos conscientes de ello, de aliviar esa culpa que muchos de nuestros pacientes presentan. Por tanto, yo creo que el primer punto que a mí me gusta dejar muy claro y trabajarlo mucho con los pacientes es la psicoeducación, ¿no? Que entiendan qué es la depresión, qué factores la pueden mantener, cómo afecta, cómo puedo empezar a ponerme en marcha y después también en ese punto de psicoeducación también hablar con la familia, si en este caso si la familia pues está pues, implicada un poco en el tratamiento, sobre todo para que no digamos que con alguna actitud más, si es por ejemplo una depresión grave, que vemos que la persona pues cosas como levantarse de la cama no las puede hacer porque realmente lo está pasando muy mal, para que los familiares entiendan realmente que al final, pues bueno, es un trastorno como tal y es una patología que pues tiene que tener unos cuidados y se tienen que respetar los tiempos. Las familias muchas veces agradecen esta información porque muchas de las familias te encuentras con que sin darse cuenta están saboteando un poco el tratamiento porque están favoreciendo pues, ese sentimiento de culpa, ¿no? Del paciente porque piensan que igual el paciente no lo hace porque realmente no le da la gana y no es así, ¿no? Entonces, ese primer punto para mí es vital. Otra cosa que creo que más o menos en ese orden me gusta trabajar a mí es el aliviar nada más podamos, por decirlo de alguna forma, o nada más se empieza el tratamiento, también aliviar los síntomas de ansiedad, ¿no? Porque al final la ansiedad es muy desagradable, molesta mucho, refuerza muchas conductas de evitación o de escape, ¿no? en esa depresión y cuanto antes podamos aliviar generalmente la ansiedad que presentan este tipo de personas cuando van a consulta, pues vamos a tener más a nuestro favor, porque claro, si a un paciente pues, empezamos a aliviarle un poco esa ansiedad mediante la psicoterapia, pues claro, es más fácil que a la hora, lo que me comentabas tú antes, Andrea, de que el paciente se ponga en marcha, se pueda reincorporar, ¿no? Y para ir terminando ya ese pequeñito esquema, yo creo que es importante también la reestructuración cognitiva en ese sentido, ¿no? Para que la persona pues vea que desmontar todas esas creencias, ¿no? Que la persona pueda tener respecto a pues, sentimientos de inutilidad o sentimientos más desesperanzadores, sobre todo pues, para que vea que realmente el cómo está gestionando esto en el momento que se encuentra es lo que realmente dificulta pues, ese bienestar emocional, ¿no? Pues, a través de la inteligencia emocional, pues,
técnicas, por ejemplo, de tercera generación como la difusión, registros también algo más cognitivo-conductual, ¿no? Podemos hacer ahí un gran abanico de actividades y de técnicas para ponerlas, para intentar que el tratamiento sea lo más eficaz posible. Y por último, que esto muchas veces se nos olvida a los psicólogos, algo que me gusta y me encanta trabajar con ellos porque realmente creo que muchas veces se nos escapa, es la prevención. La prevención y el intentar reeducar, ¿no? o fomentar pues unos hábitos, unos estilos de afrontamiento o un trabajo de inteligencia emocional pues para prevenir pues todas este tipo de patologías. No sabemos que la depresión, pues bueno, a veces llama a la puerta y entra sin preguntar, pero otras veces, pues bueno, si empezamos a valorarnos más, a cuidarnos un poco más y a cambiar un poco pues ciertas actitudes, pues bueno, pues menos riesgo tenemos, ¿no? de padecerla. Y Pere, la última pregunta que te quería hacer, que me parece muy interesante, ya que tú también te dedicas un poco al tema de Uh-huh. las adicciones, sabemos que a veces las drogas pueden llegar a Uh-huh. provocar depresión, ¿no? Y te Uh-huh. quería preguntar, cuando aparece esta situación en la que se mezcla consumo de drogas y depresión, ¿el tratamiento es el mismo qué tipo de tratamiento utilizas en este caso que digamos, se fusionan los dos Uh-huh. problemas? Bueno, el tema de la patología dual, por decirlo, del nombre técnico, ¿no? Del nombre técnico, que sería cuando se junta un trastorno mental con un trastorno adictivo, por decirlo de alguna forma, es extremadamente complejo. Y es extremadamente complejo porque realmente no se puede tratar primero la depresión o primero, por ejemplo, un trastorno adictivo, por ejemplo, con el alcohol, porque muchas veces nos encontramos que uno es el factor mantenedor del otro y al revés, ¿no? Por lo tanto, lo que está demostrado científicamente es que tenemos que abordar los dos trastornos a la vez, ¿no? Entonces, claro, abordar los dos trastornos a la vez es muy complejo porque hay muchas variables que hay que tener en cuenta, ¿no? Como en este caso, como lo trabajo yo, es al final pues retirando lo que ya sabemos que de normal va a perjudicar al estado anímico del paciente. Por ejemplo, alcohol y depresión suele ir bastante de la mano, ¿no? Entonces, por norma general, muchas veces cuando retiramos el alcohol, el paciente empieza, digamos, a experimentar una mejoría. Pero claro, muchas veces también sabemos que el alcohol, por decir algo, o otra droga, es el refugio para no experimentar ese malestar de la depresión. Entonces, es ir tratando los dos trastornos a la vez y sobre todo pensar que habrá que desmontar una serie de creencias nucleares muy arraigadas propias de la adicción. Al final, pues, por ejemplo, decir, es que con las drogas pues no sufro tanto, estoy mal pero no sufro tanto, o me ayuda a funcionar un poco mejor aunque esté deprimido, pero sabemos que son creencias irracionales que podemos desmontar fácilmente. Lo que sí que es verdad es lo que tenemos que tener en cuenta y súper importante, que tienen que ir los dos trastornos a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí que es vital. Y aún más intentar apoyarnos con la familia para ir, digamos que, afianzando, ¿no? ese discurso, porque si intentamos sacar a un paciente de la depresión digamos, sin quitar por ejemplo, el alcohol u otra sustancia, o al revés, no va... Puede arrancar, pero sabemos que no se va a mantener. Entonces, pues el tema de la patología dual se ha visto que cuanto más simultáneo vayan los dos tratamientos a la vez, más eficacia tiene ese tratamiento. Pues Pere, muchísimas gracias. Hasta aquí A la vosotros. entrevista de hoy. Pere Grimalte es psicólogo general sanitario y especialista en investigación y tratamiento de patologías asociadas a las drogodependencias. Actualmente trabaja como psicólogo en los centros de día de la Fundación AEPA, Fundación para el Análisis, Estudio y Prevención de las Adicciones, en la clínica Allán de Adicciones en Valencia y en la clínica Axis en Benissa, atendiendo a niños, adolescentes, adultos y familia. Pero lo has explicado súper bien, de verdad nos ha quedado súper claro, has Gracias. dicho cosas muy interesantes Uh-huh. y bueno, y espero que si te volvemos a necesitar para alguna otra ocasión, alguna otra entrevista, pues podamos Por contar contigo. supuesto. Por supuesto, Gracias, Andrea. gracias Pere. Hasta luego. Hasta luego.